Soy María Esperanza Casuria. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora, un podcast de conversación política de El Diario AR. Hola, buenos días, Andrés. ¿Qué tal, Mek? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, todo bien y en una semana bastante divertida, podemos decir, porque es la semana en donde los partidos políticos tienen que mandar a la justicia no las candidaturas todavía, pero sí explicitar las alianzas. Es el cierre de alianzas. Entonces, bueno, tal vez podemos comentar un poco eso. Con gusto. Y lo primero, quizás aclarar, existen partidos y alianzas en la legislación. Los partidos son entidades que tienen personalidad jurídica y las alianzas se constituyen para las elecciones y desaparecen al día siguiente de las elecciones. Por eso la facilidad para cambiar de nombre y para cambiar de socio. Nosotros a lo largo de 2 años hablamos de Juntos por el Cambio del Frente de Todos, pero jurídicamente no tenían más existencia esas coaliciones. Lo tenían en cuanto y en tanto tenían bloques legislativos. Pero lo que hay registrado legalmente son los partidos, que hacen y deshacen a su voluntad. Por eso el Frente de Todos se tornó la Unión por la Patria. Me gustaría que me cuentes cómo lo viviste. Bueno, empezamos por el Frente de Todos, entonces, ¿te parece? ¿Qué gobierna? El ex Frente de Todos. Me parece que hay dos datos, ¿no? El primero, que parece obvio, pero que no es tan obvio, es que siguen juntos. Es decir, sí. Yo sé que en la alianza hay más partidos. De hecho, ayer estaba leyendo que uno de los partidos que se incorporó orgánicamente en esta alianza, por ejemplo, es el Partido Comunista. Pero si vamos a la realidad, hay 3 socios principales en esta alianza. Por un lado, el Partido Justicialista, que sigue existiendo, obviamente, y por otro lado, supongo que también está en la alianza. La verdad que esa es una pregunta, pero en un momento dado, recordemos que en el 2017 Cristina compitió con Unidad Ciudadana en ese momento. Y después está el Frente Renovador, que es de Massa. Entonces, digamos, los socios eran 3, para decirlo así: el kirchnerismo más puro, el cristinismo, el PJ más orgánico y este desprendimiento que es el Frente Renovador de Sergio Massa. Entonces me parece que el primer dato es que efectivamente manifestaron la voluntad de seguir juntos, a pesar de que había habido muchos rumores. Había habido rumores de que se podría ir Sergio Massa. Hubo bastantes rumores de que el kirchnerismo, en un momento dado circulaban fuertes rumores de que el kirchnerismo elegiría ir por afuera y solos, y eso se continuó. El segundo dato es que se cambia el nombre de Frente de Todos. El que antes era Frente para la Victoria, ahora pasa a ser Unidos por la Patria. Yo sé que hubo un cierto debate en redes sociales acerca del significante patria, con varias personas que manifestaron que es un significante, no sé, nacionalista o de derecha o militarista. Y la verdad es que a mí, no sé, primero me parece interesante el hecho de que digan unidos, de que se refuerce el concepto de unidos. Uno podría decir, uno tiene que reforzar lo que está en duda, ¿no? Si no, no sería necesario decirlo. Y segundo, esta idea de patria, que me parece que es bastante, a mí no me parece tan problemática, no sé, después te escucho a vos, y sí me parece que es un significante que, por cómo están dadas las otras alianzas, está como muy disponible. Digamos, en un año en el cual el emergente principal, de alguna manera, aunque no gane, pero el que cambió un poco la discusión, es el frente de Javier Milei, que es muy extremadamente libertario, podríamos decir. Queda como muy disponible esta idea de patria, de comunidad, de nación, del mundial, de las cosas simbólicas que unen a una comunidad. Me parece que hay un intento de apropiarse de esa parte del rango simbólico que hoy está un poco disponible. Y ayer veía, y con esto cierro, una encuesta interesante que hizo un amigo nuestro en común, Facundo Cruz. Creo que lo hizo un programa de la UBA, pero creo que que le preguntan a la gente si siente orgullo de ser argentinos, y el 90% dice que siente mucho o poco orgullo de ser argentinos, ¿no? Entonces, me parece que se está buscando esa conexión. No digo que se logre, pero creo que se está buscando. Entiendo.
Lo de Unidos me parece clave y fíjate que esto se asimila con el Juntos que hay del otro lado. Lo que hay que reafirmar en este momento de fragmentación es la unidad. Y ambas coaliciones lo hacen desde el primer nombre. Juntos por el Cambio, Unidos por la Patria. Lo de Patria no me sorprende porque el Instituto de Cristina se llama así. Y aquí quiero volver a resaltar el papel de los partidos. Hoy Alberto Fernández es el presidente del Partido Justicialista, pero cuando llega a la presidencia, invitado por Cristina, era el presidente de un partiduzco llamado Parte, que todavía existe y sigue siendo miembro de esta coalición. Así que esta fluidez partidaria no esconde que el Partido Justicialista sigue siendo la columna vertebral de esto que ahora se llama Unidos por la Patria. Pero las reuniones, Cristina, las hace en el Instituto Patria. Del otro lado, Juntos por el Cambio, las últimas reuniones de las que nos enteramos porque discutían, por ejemplo, si entraba o no Schiaretti en la coalición, se hicieron en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Hay un reforzamiento del poder institucional, aunque sea geográfico, de los partidos políticos. Y fíjate que si Schiaretti no entró, fue porque no lograron la unanimidad de los presidentes de partido. El acuerdo de buenas prácticas de Juntos por el Cambio establece que solo por unanimidad se acepta la ampliación del espacio. Y acá estaban de acuerdo el presidente del radicalismo, el presidente de la coalición cívica, el presidente del Encuentro Federal Republicano, que es el partido de Pichetto, pero no estaba de acuerdo el presidente del PRO, que responde a Patricia Bullrich. Así que por más que la reta empujó, no hubo unanimidad y no entró Schiaretti. Y acá la cuestión de los nombres es importante, porque ¿cuál es el partido de Schiaretti? Hacemos por Córdoba, suponemos, pero es una coalición también. Y el partido de Espert, Avanza Libertad. En realidad estamos personalizando la política como está pasando o como ya pasó en otros países, empezando por Perú, que es el ejemplo más claro de fragmentación política, amateurización dirigencial y ruptura de los vínculos entre la sociedad y la dirigencia política. En Argentina están todos los esfuerzos dirigidos a evitarlo y sin embargo no pueden evitar que se les mechen estas discusiones por individuos en vez de por partidos. El fracaso del ingreso de Schiaretti en realidad es una victoria para los partidos. Las instituciones cuentan. Como había un acuerdo firmado por todos que exigía la unanimidad, no pudieron meterlo en este acuerdo legal, que es una alianza, que caduca después de las elecciones, pero que mientras tanto tiene existencia electoral. Así que Argentina está haciendo lo posible y lo imposible para no ser Perú. Y esto de no ser Perú me parece clave, porque hace unos años las discusiones seguíamos a ser Venezuela. Y Venezuela y Perú son casos opuestos. Venezuela de concentración del poder y Perú de dilución del poder. Y el unidos y el juntos me parece un apelo, una arenga desesperada a evitar lo que puede venir si el próximo gobierno fracasa también, que es la dispersión absoluta y la incapacidad de gobierno. Y si hay incapacidad de gobierno, hay incapacidad de reforma, así que estamos condenados al statu quo. Sí, y para seguir con ese tema que me parece súper interesante, vos fíjate que siguiendo con lo que vos decías, me gustó esto de el esfuerzo desesperado de los partidos, ¿no? Los partidos se organizaron, ambas coaliciones siguen existiendo, o sea, le vuelven a ofrecer a los votantes, decir, vuélvanos a votar, bueno, está bien, cambian los nombres, qué sé yo, pero en definitiva están articulados alrededor de los mismos partidos y están articulados alrededor de caras similares. Sí. La gran pregunta es si los electores van a volver a elegir a las coaliciones mayoritarias o se van a disgregar hacia opciones más marginales, porque una de las cuestiones que hemos hablado un montón de veces en este podcast es que hace 8 años, por lo menos, que en Argentina las dos coaliciones principales, el peronismo, digámosle, y la alianza pro-radicalismo, digámosle, convocan a casi el 90% de los votos en las elecciones presidenciales y legislativas nacionales. Entonces, la gran pregunta para mí es si los electores van a seguir yendo a esa fuente o van a empujar ellos la fragmentación. Claramente, las dos coaliciones mayoritarias decidieron tratar de ir en contra de la fragmentación. La pregunta es qué van a hacer los electores y acá está el gran interrogante que va a pasar con el voto de Libertad Avanza, ¿no? De Javier Milei. Coincido. Y fíjate que pienso que Milei va a tener un aporte importante de electores, muchos votos, en las PASO. Después no sé, porque la gente aprovecha las PASO para sacarse la bronca y después cuando tiene que elegir de verdad, a lo mejor vota sangre frío. Pero lo que me interesa destacar, y quiero saber cómo la pensás vos, es el papel de Scioli como spoiler. Porque hasta ahora sabíamos que Juntos por el Cambio había una gran división, pero los candidatos estaban claros.
en el Frente de Todos, ahora Unidos por la Patria, sabíamos que habría un candidato kirchnerista, no sabemos cuál. Lo que no sabíamos es que podía haber un candidato que reuniese consensos de los gobernadores, de Alberto, no te diría el kirchnerismo, pero Scioli no es antikirchnerista. ¿Qué pasa si mucha gente sale a votar en esa primaria? Para darle una mano a un moderado que viene a decirle, sentémonos y conversemos. Mi pregunta es, ¿las PASO de Unidos por la Patria van a ser como la de Domínguez y Fernández en la provincia de Buenos Aires en 2015, destructivas? ¿O al contrario, Scioli le va a permitir, como a Macri y Cambiemos en 2015, sumar un montón de votos que no hubieran estado en esa alianza si no fuera por la oferta en abanico que se les abre ahora con dos candidatos que enriquecen precisamente la oferta? Esa es una excelente pregunta y yo no sé si tengo una respuesta adecuada verdaderamente, porque el momento actual del peronismo, y yo creo que tal vez es algo que no se está poniendo en escala, es completamente inédito. Es inédito por lo menos desde el 87, o sea, desde la interna Menem-Cafiero. ¿Por qué digo esto? Porque estamos llegando a una elección presidencial en donde no sabemos verdaderamente quién va a ser el candidato peronista. Y esto es muy, muy, muy raro. Faltan 4 meses. Una semana. Claro. Pensé que para la definición de candidaturas. Bueno, por eso, para la definición de candidaturas faltan días y no sabemos, auténticamente no sabemos cuál va a ser el candidato del peronismo. Aún cuando está activa Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es inédito que no sepamos cuál es el candidato del peronismo, pero también es inédito que no sepamos cuál es el candidato del peronismo cuando todavía está activa políticamente la que era o es la líder natural, por decirlo así, cosa que no sucedía en el 87. No había una figura equivalente. Y además hay un tercer dato inédito, que es que en este vacío o en esta ausencia de un candidato o candidata natural, declamado, podemos decir, no natural, esto se va a resolver en las PASO. Entonces, que no es algo que el peronismo haya hecho mucho, digamos, no es un mecanismo natural para las discusiones internas del peronismo, las internas, en los últimos, 20, 30 años. Entonces, eso es una gran incógnita. A mí, personalmente, el hecho de si las internas lo van a fortalecer, hay quienes dicen, yo ayer leía a varios consultores que decían, es mucho mejor que estas discusiones se den abiertamente. Aparte, al peronismo también le conviene en unas PASO en donde Juntos por el Cambio va a ser convocante porque hay una elección real en sus internas entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Al peronismo también necesita algo que lleve a su gente a votar por algo, por decir así. Y hay quienes dicen, no, va a ser destructiva. La verdad es que yo no lo sé, pero la verdad es que ayer fue un día en donde volaron fuegos artificiales, por no decir, todavía no volaron sillazos, ¿no? Pero después de la carta del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, muy dura contra Scioli y muy dura contra Alberto Fernández, a mí me daría la sensación de que va a ser muy difícil mantener esta interna dentro de límites de bonomía, por decirlo, y amistosidad, por decirlo de esta manera. Me interesa destacar la simetría de lo que está pasando, porque en general lo que observamos desde los últimos 40 años de política es que cuando de un lado hay orden, del otro hay desorden, y lo que suele ordenar es el poder. Y hoy los dos lados están desordenados. Ni Macri ni Cristina imponen el candidato a su espacio. El próximo Ágora lo vamos a grabar con nombre y apellido ya de los precandidatos, todavía no de los candidatos de ese espacio, de cada espacio. Y eso es una incertidumbre muy democrática, porque acá nadie se plantea que el presidente se va a elegir de otra manera que no sea por el voto. Así que por un lado tenemos democracia consolidada y por el otro la más absoluta ignorancia sobre quién va a gobernar dentro de unos meses. Y eso no es necesariamente malo. Bueno, eso es un poco al contrario, ¿no? Es Jaworski, no sé, que es necesario. La democracia es un sistema en que los partidos pierden elecciones. Y en donde hay un grado de incertidumbre acerca del resultado de las elecciones. O sea, tal cual. Si siempre sabes quién va a ganar las elecciones, hay algo ahí que no está funcionando del todo bien, podríamos decir. Ahí está, no somos Venezuela, ojalá tampoco seamos Perú.
Bueno, te mando un gran abrazo, Andrés. Beso para vos. Chao, Meche. Chao.